Buenas tardes, hermanos y hermanas de Grace. Hoy continuamos nuestro estudio a través del libro de D.A. Carson, Orando con Pablo. Actualmente estamos en el capítulo 6, que es un estudio de la oración de Pablo en Colosenses, capítulo 1, del 9 al 14. La semana pasada aprendimos 3 lecciones en cuanto al escenario o el contexto de la oración de Pablo. Y esta semana, Dios mediante, vamos a comenzar a mirar el contenido de la oración de Pablo en este pasaje. Hay mucho aquí, entonces la meta es cubrir lo que falta hoy y también la semana que viene. Ahora, antes de leer el pasaje para nosotros y orar por nosotros, quiero recordarles que Dios mediante vamos a comenzar a reunirnos aquí en la iglesia, en el edificio, el 12 de julio. La meta es tener 2 servicios, uno en inglés y en español. Y el primer servicio va a ser desde las 9:30 a 10:30 en español. El servicio de inglés de 10:45 a 11:45. Hermanos, la meta es comenzar puntualmente, porque queremos tener servicios abreviados. Sabemos que estar adentro con una máscara es incómodo, entonces vamos a comenzar justo a tiempo y terminar justo a tiempo. Y sabemos que puede haber algunos que aún no se sienten cómodos salir y estar en el edificio para un servicio en persona, y eso está bien. Por favor, si no se sienten cómodos, se pueden quedar en su hogar. Sepan que vamos a seguir grabando los sermones y así subirlo a nuestro canal de YouTube para que otros lo puedan ver más adelante. Dios mediante, los sermones van a estar disponibles justo después del segundo servicio. Y también le pido que siga orando por mí, los diáconos, los síndicos, mientras finalizamos los últimos detalles. Pronto les vamos a enviar a ustedes una carta con cómo se va a ver los servicios y sí, más detalles en qué pueden esperar. Pero Dios mediante, el 12 de julio vamos a volver a comenzar a reunirnos aquí en nuestro edificio. Ahora, vamos a escuchar de la palabra del Señor. La palabra viene de Colosenses 1, del 9 al 14. Voy a leer el pasaje, voy a orar y vamos enseguida al estudio. Escuchen la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este libro y este estudio. Pedimos que sigas usando las oraciones de Pablo, Señor, que viene siendo tu palabra, Señor. Úsalo para ayudarnos a orar conforme a tu voluntad, conforme a tu santa palabra. Usa este tiempo para bendecir a tu pueblo, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nosotros vimos que Pablo ora para creyentes que aún no conocen persona. También él ora por ellos sin cesar. Y el último punto de la semana pasada es que él convierte sus oraciones de agradecimiento en oportunidades para aún presentar más peticiones al Señor. Pero, ¿para qué cosas ora Pablo vez tras vez? ¿Qué necesidad tenían los colosenses que Pablo sentía que tenía que orar sin cesar, continuamente para ellos? Pues hoy vamos a ver en esta oración en Colosenses 1 que realmente hay una sola petición. Y después de esa petición, como Carson señala en su libro, Pablo después comunica el propósito de su petición. Y por último, vemos que Pablo da una descripción de cómo la respuesta del Señor a esta petición puede ser aplicada en la vida diaria. Entonces vamos a lo primero. ¿Cuál es la petición? Pues mira, Pablo
le pido al Señor que le llene a estos creyentes con conocimiento de su voluntad. Pablo le pide al Señor que le llene a estos creyentes con conocimiento de su voluntad. Muchas veces nosotros, los creyentes, cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos estamos refiriendo a algún aspecto de nuestro futuro que debe ser decidido por una decisión que hay que tomar. En buscar la voluntad de Dios, muchas veces usamos ese lenguaje cuando estamos tratando de discernir qué trabajo debemos escoger o qué escuela, a qué escuela nos debemos ir o qué carro debemos comprar, nos debemos mudar a esa ciudad o no, me debo yo casarme con esa persona, sí o no. Ahora, no hay nada malo en depender del Señor y buscar dirección cuando uno toma decisiones así. Son decisiones importantes. Y hay que reconocer que Dios sí nos dirige y nos habla y nos guía en formas diferentes. No, nadie quiere minimizar eso. Pero, como Carson señala en su libro, y yo estoy de acuerdo con él, cuando uno siempre piensa la voluntad de Dios de esta manera, hay que reconocer que puede ser engañoso y posiblemente peligroso. ¿Por qué? Porque nos anima a pensar en que la voluntad de Dios solamente es sobre mi futuro y mis necesidades. Y aunque esto puede sonar como que estamos tratando de ser un buen cristiano y queremos ser obedientes, muchas veces es simplemente otra forma del egocentrismo. O aún peor, cuando pensamos siempre en la voluntad de Dios de esta manera, estamos ignorando lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, vemos lo que es en su palabra y eso es lo que vamos a ver en un momento. Muchas veces hablamos de la voluntad de Dios como si es un misterio que nosotros tenemos que resolver. Pero cuando miramos la Biblia, vemos que la voluntad, no se habla de la voluntad de Dios como si fuera un misterio, sino vemos que la voluntad de Dios es simplemente los mandatos que Dios nos da en su palabra. Entonces, nuestro anhelo debe ser vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Queremos someter nuestras vidas a la palabra. Y la realidad es que la palabra de Dios es lo que nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay unos ejemplos que Carson señala en su libro. Primero, Salmo 143, versículo 10. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. En este pasaje vemos que hacer la voluntad de Dios es básicamente lo mismo que hacer lo que Dios ha mandado. Lo que Dios manda a nosotros hacer en su palabra, eso es su voluntad. Y nosotros somos llamados a obedecerle. Y vean como el salmista, él no dice, enséñame su voluntad. Él dice, enséñame a hacer tu voluntad. Eso implica que él conocía la voluntad de Dios. Él sabía lo que Dios lo había mandado a hacer y lo que Dios manda a su pueblo a hacer. Él estaba orando y pidiendo al Señor que lo ayudara a hacer su voluntad, a ser obediente. En Romanos 12, versículo 2, leemos lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo está asumiendo que cuando el carácter y la mente de un cristiano es transformado, ese cristiano está siendo equipado para así comprobar lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios ya nos ha mostrado en su palabra. Entonces, cuando uno está siendo transformado y renovado por la palabra del Señor más y más, ahí vamos aprendiendo y vamos entendiendo realmente que lo que Dios nos manda hacer en su palabra siempre es lo mejor, siempre es bueno. Comenzamos a entender esto y experimentar esto por nosotros mismos a medida que seamos renovados y transformados. En Efesios capítulo 5, del 15 al 17, el Señor nos dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. En este contexto, vemos que entender la voluntad de Dios no es saber qué cosas debemos hacer o qué decisiones debemos tomar. No, en esta sociedad en la cual vivían los efesios, estaba bien culturalmente, socialmente ser un vago. Estaba bien simplemente hacer las cosas que le traían a uno placer y felicidad. Entonces Pablo les recuerda a estos creyentes que ellos no deben perder su tiempo, no deben perderse de las oportunidades que el Señor quizás les está dando, sino que deben ser sabios. En hacer eso, ellos demuestran que conocen la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios en ese momento para ellos era no perder el tiempo y no ser insensato, sino ser sabio, aprovechar el tiempo para así amar y servir. Cosas que Dios dice claramente en su palabra. En los próximos versículos, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo escribe que esos creyentes y no solamente ellos, ¿verdad? Todos creyentes nos aplica a nosotros, que uno no se debe emborrachar, que no se debe embriagar y así caer en el desenfreno. Eso es lo que estaban haciendo todos o muchos de la persona que los rodeaba, los que estaban perdiendo el tiempo. Sino que Pablo los anima ¿a qué? A que sean llenos del Espíritu, para así poder vivir sus vidas de una forma honorable, una forma que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Citando a Carson, el autor, él dice que esa es la forma en que la comprensión de la voluntad del Señor se llevará a cabo en la vida de esos creyentes. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Pablo escribe, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, de 16 al 18, vemos, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no está mal decirle a un hermano en la fe, especialmente si siempre se está quejando, siempre es amargo, siempre hay una queja en su boca, en sus labios. No está mal decirle, oye hermano, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Estar siempre gozoso, dar gracias en todo momento. Esa es la voluntad de Dios para ti y para tu vida. No está mal decir eso porque así lo vemos en la palabra. Entonces, la realidad es, hermanos, que los cristianos muchas veces tomamos mucho tiempo en tratar de discernir cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas, cuando la realidad es que ni siquiera buscamos obedecer la voluntad de Dios como está escrita claramente en su palabra. Citando a Carson de nuevo, es una insensatez pretender buscar la voluntad de Dios para tu vida en términos de con quién deberías casarte o qué trabajo deberías tomar, cuando no hay un profundo deseo de buscar la voluntad de Dios como ya lo ha revelado amablemente en su palabra. Ahora, ¿qué significan las próximas palabras de este versículo? Las próximas palabras dicen, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que Pablo está diciendo aquí es que conocimiento de la voluntad de Dios consiste de sabiduría e inteligencia o entendimiento. El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor, pero también vemos en la palabra que la sabiduría es saber cómo vivir. Entonces, el conocimiento de la voluntad de Dios significa que somos sabios, que tenemos entendimiento, que tenemos inteligencia espiritual, lo cual viene del mismo Espíritu Santo. Por eso es que dice espiritual, porque proviene de Dios mismo, es sabiduría del Señor, de su palabra, no sabiduría del mundo, no sabiduría carnal. Ahora Carson, él nos acuerda del contexto del libro del Colosenses para así ayudarnos a entender cuáles son los motivos de Pablo en orar esto. Esos creyentes, ellos estaban siendo tentados al sincretismo y el pluralismo. Sincretismo, para el que no sabe, es mezclar diferentes religiones. Y el pluralismo es que hay muchos dioses. Pues mira,
Ambas cosas, el sincretismo y el pluralismo, esas cosas pueden llevar al cristiano a menospreciar a Cristo, a ver a Cristo como cualquier otro Dios, o simplemente que Él es un maestro. Y claro, Pablo no quiere eso. Por eso que él escribe en el capítulo 2, versículo 8 al 10, una descripción preciosa de quién es Jesús. Básicamente se puede decir que en esos versículos Pablo está pidiendo al Señor, él está comunicando a los colosenses que hay que tener un conocimiento de la voluntad del Señor. Él sabía que esos creyentes necesitaban conocer la voluntad de Dios y saber quién es Jesús para así no caer en la trampa de falsas enseñanzas, de filosofías vanas, de doctrinas falsas. Ellos necesitaban tener sabiduría y entendimiento que viene desde la palabra del Señor y que es aplicada por el Espíritu Santo. Entonces, en cuanto a aplicación, Carson hace la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces a través de los años has visto a personas, y muchas veces cristianos, que se van detrás de cada nueva enseñanza? Que se van detrás de lo que está de moda o detrás de la nueva técnica que funciona y así uno puede alcanzar a personas para el Señor o así puede llenar a las iglesias. O en el otro extremo, esas personas que se rehúsan en cambiar cualquier cosita. Solamente se puede hacer lo que siempre se ha hecho, porque así siempre se ha hecho. Solamente se puede hacer lo que hemos hecho como tradición y nunca quieren cambiar nada, porque así siempre lo han hecho. Pues mira, el remedio para ambas cosas, la contestación para cada de esos problemas, es un amor profundo para la palabra de Dios. No nos podemos aferrar a lo viejo, lo que siempre hemos hecho, simplemente porque es siempre lo que hemos hecho. Ni tampoco debemos intentar cada cosa nueva que surge en la cultura o en la cultura cristiana, porque es nuevo. No, nos tenemos que aferrar y crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Eso es nuestro enfoque, la palabra del Señor. Y no simplemente saber lo que dice, sino saber lo que dice y venir a Él con el corazón dispuesto a someterse a ella y vivir de acuerdo a ella. Y mientras vamos creciendo en nuestro conocimiento y entendimiento, y mientras la palabra va renovando nuestras mentes, vamos a ver cómo comienza a cambiar cómo pensamos y cómo tomamos decisiones y cómo vivimos nuestras vidas. El Espíritu Santo la toma y lo aplica a nuestros corazones para que podamos vivir y andar en la voluntad de Dios. En otras palabras, hermanos, la voluntad del Señor realmente es, en lo más profundo, ¿verdad? Es conocer al Señor. Esa es su voluntad, que lo conozcamos, que confiemos en Él y que le obedezcamos. Y mientras vamos creciendo en nuestro entendimiento de su palabra, mientras vamos leyéndola y meditando en ella y estudiándola y leyendo libros sobre la palabra, buenos libros, así vamos a ir creciendo en nuestro conocimiento de su voluntad para andar en ella. Eso nos lleva al segundo punto en esta tarde. El segundo punto aquí de la lección o del contenido de la oración de Pablo es lo siguiente. El propósito de la oración de Pablo es que los creyentes puedan ser completamente agradables al Señor. El propósito de la oración de Pablo es que los creyentes puedan ser completamente agradables al Señor. En la primera mitad del versículo 10 leemos lo siguiente. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pablo oró algo similar en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Ahí él oró para que cada creyente se podría considerar digno del reino de Dios. Pero aquí su lenguaje es mucho más personal. Él aquí está orando que cada creyente individual puede vivir su vida de tal forma que Él es digno del Señor. Este estándar no solamente es asombrosamente alto, sino que también es mucho más exigente. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa vivir
de una forma que es digna del Señor? Pues mira, Pablo lo explica aquí mismo. Vivir de una forma que es digna del Señor significa que lo agradamos a Dios en todo. Carson, él hace un buen trabajo en explicar que esto se ve mucho o se puede entender mejor en la cultura de vergüenza y honor. En esa cultura de vergüenza y honor, esto es algo bien difícil. En esa cultura una persona tiene que escoger constantemente entre hacer quizás lo que quiere hacer, lo que desea hacer, versus hacer lo que él sabe que va a honrar a sus padres, o a su familia, o a su comunidad. El ejemplo en el libro es que él una vez se sentó con un estudiante coreano. Ese estudiante estaba fracasando en la universidad y pronto le iban a botar de su programa. Pero aunque eso le daba a él mucha vergüenza, él estaba aún más preocupado por sus padres. Él no quería que ellos se sintieran deshonrados. ¿Por qué? Porque ellos ahorraron dinero por años para poder enviarlo a él a la universidad en Estados Unidos. Y cuando él les comunicó a ellos que no andaba bien en sus cursos, ellos lo estaban animando a que se tratara de cambiar de un programa o quizás se fuera a otra universidad. Le estaban poniendo presión para que él pudiera ser successful, él pudiera lograr obtener un diploma o un título. ¿Por qué? Porque volver a Corea sin un título iba a deshonrar a su familia. Todos sabían que lo enviaron. Entonces regresar sin título iba a ser una vergüenza para ellos. Aquí en el oeste, nosotros no pensamos así. Esa no es nuestra cultura. Nuestra sociedad es muy individualista. Aquí las personas no están muy preocupados en que sean dignos de llevar el apellido de su familia. Ni piensan tanto en cómo sus acciones afectan a su familia o a su comunidad. La realidad es que en nuestra cultura muchas veces se le aplaude a la persona que es terco porque siempre quiere ser independiente. Pero en el contexto de Pablo no era una cultura oeste como el nuestro, era más como una cultura del este. Era una cultura que bien parecida a eso de vergüenza y honor. Y sin embargo vemos que Pablo no anima a esos creyentes a vivir de una forma que es digno del nombre familiar, o que es digno de su tribu, ni siquiera de su iglesia, sino que Él los llama a aferrarse a su fe en Cristo y a reconocer que ahora como cristianos su llamado es vivir de una forma que es digno del Señor, de vivir de una forma que honra al Señor que lo ha salvado a ellos. Si nosotros queremos orar así, de esta forma, necesitamos tener los mismos motivos que Pablo. Nos tenemos que preguntar frecuentemente a nosotros mismos, ¿qué Jesús quisiera que yo hiciera en este momento? ¿Qué acciones o palabras son dignos de Él? ¿Qué acciones y palabras debo evitar para así no avergonzar el nombre de Cristo, así no poner su nombre en una mala luz? ¿Qué le agradecería más al Señor en este momento? Como Carson señala, cuando nosotros nos hacemos estas preguntas con el corazón correcto, no podemos pensar así por culpa o por vergüenza, sino que cuando hacemos esta pregunta con el deseo de honrar al Señor y vivir de una forma que somos dignos de su llamado, pues mira, estas preguntas pueden transformar la forma en que trabajamos, lo que hacemos con nuestro tiempo libre, cómo hablamos con nuestros esposos o hijos, la responsabilidad que asumimos en nuestras iglesias, lo que leemos, lo que vemos en la televisión, cómo tratamos a nuestros vecinos, ¿qué hacemos con nuestro dinero? Esa pregunta puede cambiar nuestras vidas. ¿Qué debo hacer ahora para así honrar al nombre del Señor? ¿Cómo puedo hablar y vivir para así ser digno del llamado del Señor sobre mi vida? Pero, hermanos, no podemos agradar al Señor en todo sin el Señor primeramente llenarnos del conocimiento de su voluntad. Y la meta no es simplemente obtener conocimiento de su voluntad, de conocer muy cercanamente a la palabra. No, la meta es que cuando obtenemos conocimiento de su voluntad,
que es realmente conocer muy bien a su palabra. La meta es así aplicar eso a nuestra vida, pedir al Espíritu Santo que lo aplique a nuestra vida, para así andar de acuerdo a ella, para vivir de una forma en que sepamos que lo estamos agradando a Él completamente. Esa es la meta. Dios mediante, la semana que viene vamos a ver lo que falta en esta oración y vamos a ver 4 características de una persona que está buscando vivir su vida para así agradar al Señor completamente. 4 características que vemos en esta oración en Colosenses. Ahora, antes de terminar, si quieres leer más sobre la voluntad de Dios, como se ve en la palabra de Dios, les quiero recomendar otro libro. Es un libro en inglés, pero si no lees en inglés, si lo quieres leer, comunícate conmigo y yo te hago llegar una traducción. Pero el libro se llama Just Do Something. Simplemente haz algo. El autor es Kevin DeYoung. Hermanos, esa hermana hace un tremendo trabajo en demostrar desde la palabra del Señor que en una última instancia la voluntad de Dios para nuestras vidas es conocerlo a Él, es confiar en Él y es buscar honrarlo en todo lo que hagamos. Y claro, el Señor a veces nos lleva a hacer cosas específicas. El Señor a veces llama a personas a llamados específicos, pero así en lo diario, de un día a otro, la voluntad del Señor, la mayoría de las veces, es que nosotros obedecemos lo que Él nos ha mandado a hacer en su palabra y que en todo lo que hagamos, sea comer, dormir o lo que sea, que lo hagamos como para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor una vez más por tu palabra y por este estudio. Gracias Señor por el privilegio de tomar este tiempo para así escuchar de tu palabra. Pedimos Espíritu Santo que lo apliques a nuestras vidas. No solamente queremos conocimiento, no solamente queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos Señor a vivir nuestras vidas de acuerdo a ella. Ayúdanos a someternos a ella, porque nuestras propias fuerzas no podemos. Pedimos esto en el nombre de Jesús.